El presente video es un proyecto realizado por alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo León, correspondientes a la materia de propiedad de los materiales de la carrera de Ingeniería Industrial, dirigida por el profesor Felipe Leal del grupo 250. La obtención del PET se realiza a partir de dos sustancias denominadas monómeros, el ácido tereftálico y el etilenglicol, que se calienta a una temperatura de hasta 280 grados centígrados en presencia de un catalizador inorgánico denominado trióxido de antimonio. Debido a la elevada temperatura a la que se somete este polímero durante el proceso de inyección, unido a la presencia de humedad y oxígeno, provoca reacciones de degradación y descomposición que producen compuestos que contaminan al PET. Es así que cuando un envase va a la línea de llenado, este polímero contiene ya cantidades pequeñas de formaldehído y acetaldehído. Además de las impurezas mencionadas, los líquidos envasados contienen otras sustancias como oftalatos, fenoles alquílicos, antioxidantes, estabilizadores UV y lubricantes. Estos últimos también se han encontrado en el agua envasada en contenedores de vidrio, y es por esto que no se le atribuyen directamente al PET, sino a otras fuentes como son las tapas de los envases, las tuberías de transporte, los agentes de desinfección, la contaminación de fondo en los medios analíticos y el proceso de embotellado en sí mismo, e incluso a la contaminación ambiental. Científicos realizaron un análisis químico de agua embotellada, en el cual encontraron que está presente un alto contenido en desinfectantes para agua, restos de productos farmacéuticos y otros productos químicos, lo que hace que beber de este tipo de envases pueda causar más daños a la salud que los que provocaría tomar agua del grifo. Aunque el PET no es considerado un material peligroso, el consumo excesivo de productos envasados en recipientes de ese material puede ocasionar a largo plazo problemas en el sistema respiratorio y problemas en la piel por acción de los oftalatos, que son compuestos químicos que se agregan para hacer el plástico más flexible y duradero. Estos pueden desprenderse con facilidad, por ejemplo, a las altas temperaturas, ya que al ser liberados al líquido y ser ingeridos, estas partículas se acumulan dentro de nuestro cuerpo. Un estudio realizado por científicos en el 2018 analizó cómo el calor aceleró la liberación de antimonio en las botellas de PET. El antimonio se utiliza para fabricar plásticos y los Institutos Nacionales de Salud informan que en alta dosis esto puede ser tóxico. Según la Asociación Internacional de Agua Embotellada, el agua embotellada debe mantenerse a las mismas temperaturas en que los consumidores conservan otros alimentos. En el 2014, los científicos encontraron altos niveles de antimonio y un compuesto llamado bisfeno A en el agua comercializada en botellas de aguas chinas. En el 2016, los científicos encontraron un elevado nivel de antimonio en el agua embotellada que se vende en México. Ambos estudios probaron que el agua proyectado los peores escenarios en condiciones que excedían los 66 grados. Por otra parte, la quema de PET libera toxinas más dañinas al ambiente, como las dioxinas que pueden causar enfermedades respiratorias asociadas al cáncer. La mayoría de los artículos de plástico liberan una pequeña cantidad de productos químicos en las bebidas o alimentos que contienen. A medida que aumenta la temperatura y cuanto más tiempo transcurre, los enlaces químicos en el plástico se van rompiendo cada vez más y los químicos tienen más probabilidades de lixiviar. El uso de botellas de plástico contribuye a la contaminación del medio ambiente, ya que para realizar el envasado de agua se producen alrededor de 1.5 millones de toneladas de plástico al año. Además del daño a la salud y al medio ambiente, también puede afectar el bolsillo, ya que el costo del agua que se consume de una botella corresponde más al proceso de embotellado, el envase, la etiqueta y la tapa, y solo un 10% de lo que paga por el agua embotellada corresponde al líquido. Existen estudios que sitúan el costo del agua en un nivel aún más alto. Según cifras de la UNESCO, un litro de agua embotellada puede costar hasta 1000 veces más que si la tomáramos de la llave, dependiendo de la región en la que se comercialice.
México es el primer consumidor de botellas de agua en el mundo, superando a países como Estados Unidos y China, según cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con un consumo superior a los 174 litros por persona al año. Es por esto que especialistas recomiendan beber agua de botellas reusables de acero inoxidable, con el debido cuidado de lavarla con agua y jabón cada vez que éste se llene de nuevo, para así evitar la creación de bacterias. De acuerdo a la información que ya les brindó mi compañera, los polímeros se caracterizan por ser materiales semicristalinos, aunque existen los amorfodos que están formados por regiones cristalinas que se intercalan entre otras amorfodas. Los polímeros flexibles son aquellos cuya temperatura de transición vítrea está por debajo de la temperatura ambiente. Por ejemplo, la del polietileno es de menos 125 grados, la del caucho sintético es de menos 120 grados y la del caucho natural es de menos 75 grados. Aquí las botellas de plástico de refrescos están identificadas con el número 1 en su base, que son las del PET, que es tereftalo de polietileno. Estas son fabricadas únicamente para un uso, ya que este material plástico es muy poco resistente y se dobla y se raya con facilidad, pudiendo ocurrir el desprendimiento deftalo, antimonio, formaldehído y acetaldehído. No se recomienda la reutilización de los envases con los números 3, que es cloruro de polivinilo, que es PVC, 6 poliestireno, PS y 7 otros, que son restos de plásticos y con muchos de ellos son BPA. Los más seguros es los que tienen el número 4, que es el polietileno de baja densidad, que es LDPE, y el 5 polipropileno, que es PP, que se utilizan estos muy poco por el costo excesivo que tienen. Ya hay estudios o investigaciones que se han hecho acerca del tema. Por ejemplo, en el año 2013, el 83% de los residuos sólidos domiciliarios que generados en Colombia fueron a los rellenos sanitarios y que solo el 17% fue recuperado por recicladores para su reincorporación al ciclo productivo. Departamento Nacional de Planeación y Banco Mundial 2015. El promedio mundial de reciclaje del PET al 2015 fue el 41%, siendo Japón el país con la cifra de reciclaje de PET más alta, alcanzando el 78%. En ese mismo año se recicló en Colombia el 26%, que fueron 3.500 toneladas aproximadamente de los PET producidos, lo cual indica que el restante es 74% que se condujo a los rellenos sanitarios. Aquí ya investigamos y llegamos a la conclusión de que existen países en donde, ciudades o países en donde ya se prohíbe el uso de botellas de plástico. Por ejemplo, en la Unión Europea, varias ciudades al margen de la Unión Europea. Por ejemplo, tenemos Australia, que es en Bundanon, que fue la primera ciudad del mundo al prohibir la venta de botellas de plástico de su uso único. Fue en el año 2009 que se decidió mediante una votación popular 12 tiendas y restaurantes del lugar que tan solo cuentan con un poco más de 2.000 personas censadas, retiraron las botellas de plástico de su oferta. También tenemos a India, que fue registrado para eliminar el uso de este tipo de envases. En el 2015, el estado de Bihar se prohibió el uso de botellas de plástico en los encuentros gubernamentales. En Estados Unidos, varias ciudades han adaptado la misma medida. La pionera fue la ciudad de Concord, en Massachusetts, que tras 2 intentos consiguió aprobar una normativa con la que prohibió el uso de botellas de plástico, que fue en el año 2013. Y únicamente en San Francisco, que en 2015 aprobó una normativa que prohibía la venta de agua embotellada en envases de plástico en suelo público. Esta medida supone que si en un evento de más de 100 personas se venden botellas de un solo uso, los responsables de dicha convención tendrán que pagar una multa que son de $500. Aquí lo recomendable en dicha ciudad o también en Hong Kong o Montreal es más recomendable que lleves tu propio recipiente, que puede ser una cantimplora, un recipiente de aluminio puede ser también, para que así puedas consumir tu propia agua, porque pues si llevas una botella de plástico en dichas ciudades o países, te generaría gastos y pues no nos beneficiaría a nosotros, porque pues no es recomendable generar gastos innecesarios.
Más allá de 1 millón de botellas de plástico que se crea para hacer el agua, en el mundo habrá en cada minuto y cada año más de 80 millones de toneladas de plástico, que a este paso, en 2050 habrá muchísimo plástico en los océanos y un escenario bastante feo en el océano, tanto todo. En vez de ser agua, va a ser un mar. Las botellas de plástico pues se pueden sustituir. La primera es latas de aluminio, que es NEA, es una de las empresas. Pues el objetivo de ellos es aportar una alternativa y adaptar para que el aluminio sea un elemento reciclable, no como el plástico que tarda bastante tiempo. Y es producir estas latas y al producirlas pues se obtiene alrededor de un ahorro de 95% de energía que se puede crear al momento de hacer una de plástico. Otra alternativa también sería el cartón. Only Water, que es la compañía, es que son 70 marcas que lo utilizan, o sea, no solamente es una, sino son 70. Y el cartón, pues lo sabemos que es 100% reciclable y es un elemento muy clave para todo. El agua también en burbujas, que esa es una de las ideas muy innovadoras, que es como un tipo de envase esférico transparente que se elabora con algas, cloro y cloruro de calcio, que es biodegradable, o sea, te lo puedes comer prácticamente el contenido y se utiliza de varias maneras. Esto es para reducir el impacto ambiental, que simplemente es necesario hacerle un agujero y te lo vas tomando. Pero existen diferentes riesgos para la salud relacionadas tanto con la exposición del plástico para los productos químicos, que a partir de varias partículas de plástico, como los productos químicos son asociados. El planeta, además de nosotros, también pierde todo. Por ejemplo, la extracción y transporte de las materias primas. Pues esto se refiere a que las toxinas, las sustancias tóxicas, tanto en el aire como en el agua, tienen bastantes riesgos. Afecta a la reproducción y al desarrollo del bien humano, porque esto no solamente nos puede afectar a nosotros, sino también al planeta. Refinado y producción de resinas de plástico. ¿Esto qué quiere decir? Este proceso está en el aire, en las fábricas, y el aire pues que nosotros prácticamente respiramos o que está en esas empresas son los que tienen más riesgo para poder estar unidos. ¿Esto a qué se refiere? Que los impactos van a ser bastante numerosos al momento de que quieras hacer tú una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen tanto cuidado con el ambiente. La cuestión de residuos de plástico, pues esto es para que se genere menos plástico. Por ejemplo, generar otro tipo de sustancias que no son tan tóxicas, como por ejemplo el abonado. Hay que empezar a reducir el abonado o cosas así, porque también emiten bastantes toxinas. O sea, no solamente los plásticos, sino lo que tiene como una parte de sus combinaciones, porque no solamente es de varios componentes, no solo es de un componente, sino son de varios que al momento de combinarse o le dan un mal uso o lo dejan en las calles o en cualquier otro lado, se hace bastante horrible. Y por ejemplo, establecer una fecha de caducidad de una botella de agua es bastante difícil de calcular, porque depende también el tamaño y de qué empresa, porque los plásticos son muy duraderos. Pero lo que sí es cierto es que todos son capaces de liberar sustancias en el líquido que contienen. ¿Esto qué quiere decir? Que la botella de plástico donde viene envuelta tiene sus sustancias tóxicas que nos pueden ayudar a desbeneficiar. Por eso hay diferentes alternativas. En el agua en sí es un compuesto químico que no se caduca, pero con el paso del tiempo se convierte en algo vulnerable a la cantidad de microorganismos que tienen. Todos hemos visto que si dejamos un vaso de agua un día para otro, su sabor cambia,
porque ahí están los microorganismos que le dan un sabor. Lo que tú estás tomando son microorganismos que te van a hacer enfermar. Y los empresarios pues decidieron estimular esto en 2 años para la fecha de caducidad. Que esto va a imponer una ley en la cual no puedas usar tanto plástico. ¿Cómo reaccionan las botellas con agua de plástico? Si se congelan, es una de las preguntas que tenemos hoy en el día. Principalmente las botellas de plástico al momento de congelarse liberan ellas un compuesto, la cual eso nos afectaría mucho en la salud ya que es cancerígeno y traería consigo muchos daños a nuestra misma salud, que nos traería problemas de nosotros mismos, por lo cual sus propiedades no son muy buenas y es preferible optar por botellas de aluminio o cantinfloras para evitar las botellas del PET, ya que pues es mejor y en recomendables ocasiones puede ser más utilizada en usos. ¿Qué es lo que pasa con el sol a las botellas o qué es lo que hace el sol a las botellas? Bueno, principalmente el plástico es uno de los problemas ambientales más importantes que existen hoy en día, y no solo por los componentes que lo conforman y sus efectos nocivos en el entorno natural, sino también porque se tarda demasiado en degradar, la verdad. El efecto de los rayos del sol sobre el poliestireno producen una descomposición física, pero también química, al degradarlos en carbono orgánico disuelto y trazas de dióxido de carbono a niveles bajos que no afectarían tanto al medio ambiente y cambio climático. Para terminar, conclusiones del equipo. No hay nada mejor que beber agua de botellas reusables de acero inoxidable, con ello debido cuidado de lavarlas con agua y jabón cada vez que se llene un nuevo para evitar la proliferación de bacterias. Otra cosa que sería muy buena es más preferible evitar el uso de las botellas de plástico, ya que tardan mucho tiempo en degradarse, y usar términos de aluminio, de cartón, que se puedan usar más veces, ya que esas botellas de plástico se generan muchas bacterias que afectan a nuestra salud. Y así ayudaríamos al mismo tiempo al ambiente, ya que no tendríamos que esperar tanto tiempo para que se degrade una botella. Pero bueno, muchas gracias por el video.